7 de la mañana, 14 minutos. Bueno, si bien estamos en la recta final, antes de llegar a estas elecciones, el país sigue y la asamblea continúa. Bueno, continúa, por eso hemos invitado a Gabriel Silva, diputado independiente, para conocer o para lograr entender qué está pasando en la asamblea, porque mientras todos nosotros estamos muy pendientes de quién va arriba en las encuestas, o quién lleva más chances, o quién tiene las mejores propuestas, pues en la asamblea se están dando situaciones que han generado controversia en esta última semana. ¿Cómo describiría usted, Gabriel, y gracias por estar con nosotros, la asamblea hoy? ¿Qué está pasando hoy en la asamblea? ¿Cómo califica lo que está pasando hoy en la asamblea? Gracias a ti, Castale. Buenos días a todos los que sintonizan. Para mí es fatal, horrible y terrible lo que está pasando en la Asamblea Nacional estos últimos días, donde se están aprovechando de que el panameño está enfocado en las elecciones para terminar este periodo de 5 años dejando un terrible legado y un terrible ejemplo para futuras asambleas. ¿Qué es lo que está pasando? Con tantos proyectos de ley que hay en la Asamblea en segundo debate que han presentado diputados de diversas bancadas y que son necesarios, como por ejemplo el tema de los auxilios económicos y becas para que realmente le llegue a los ciudadanos que lo necesitan y no a los que están allegados a los partidos políticos o de poderes económicos. Por ejemplo, un proyecto de ley para apoyar a los indigentes, a las personas sin techo, que no tienen casa. Por ejemplo, proyectos de ley para apoyar la ciencia, tecnología e innovación. Hay tantos proyectos importantes en estos últimos días de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que decide hacer la mayoría de los diputados? Dedicarse a aprobar más corregimientos. Por lo menos 5 proyectos de ley se han puesto entre las prioridades de la Asamblea Nacional que buscan crear más corregimientos, por lo menos 20 corregimientos, y el proyecto que hoy se está discutiendo, lo que busca crear más corregimientos en la provincia de Bocas del Toro. Esta no es la primera vez que esta Asamblea Nacional discute un proyecto de ley para crear corregimientos en Bocas del Toro. Ya en una ocasión ellos aprobaron un proyecto, luego presentaron otro, y este es el tercer proyecto que buscan crear corregimientos en Bocas del Toro. Y aparte de Bocas del Toro, ¿en qué otras regiones del país se están planteando crear corregimientos? En Bocas del Toro, en Darién y en también el área de Taboga, el área de Chepo, entre las que se quieren crear corregimientos. Pero el problema está en que la creación de corregimientos se está haciendo en violación total a lo que dice la ley. Okay. La ley es específica en los requisitos que hay que cumplir para crear un corregimiento. ¿Qué establece? La ley dice que tú necesitas por lo menos, empezamos por la parte de habitantes. Para crear un distrito tú necesitas por lo menos 25.000 habitantes. El corregimiento de bastimentos que quieren crear ahora con esta nueva ley no tiene ni siquiera 3.000 habitantes. Te dice que necesitas 1.500 habitantes para crear un nuevo corregimiento. Aquí se está buscando crear corregimientos que no llegan ni a los 200 habitantes. O sea que de salida, por cuestión de habitantes, no están cumpliendo. ¿Cuánto nos cuesta eso? Ese es el problema. Cuando tú sumas y ves que están creando 3 corregimientos, por lo menos en Bocas del Toro, y un distrito adicional, estamos hablando por lo menos de 1.5 millones de dólares más anualmente. Pero ahí es donde entra el segundo requisito. La ley te dice que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que hacerte un informe, dándote un visto bueno y dando una opinión si se debe o no crear un corregimiento. ¿Hay plata? ¿No hay plata? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Y cuando uno ve el informe del Ministerio de Economía y Finanzas que hizo para este proyecto de corregimientos en Bocas del Toro, el informe te dice, aquí no hay un sustento, aquí no hay una evidencia, aquí no se detalla cuánta población se va a beneficiar. O sea, ya lo ha dicho el MEF. Y tampoco hay una renta sustitutiva, es decir, no se sabe dónde va a salir el dinero. Es decir, el MEF no es claro con su postura y no dice que esto es necesario hacerlo. ¿Y cuál es la posición en este momento en la Asamblea para entender quiénes están apoyando a Tambor Batiente que se creen estos corregimientos antes que termine este periodo de gobierno? La mayoría de los diputados del PRD, no todos, porque hay diputados PRD que no están a favor de este tema, la mayoría de los diputados PRD hoy en la Asamblea se han dedicado a alterar el orden del día para poner esto de primer punto sobre otros proyectos importantes y también lo han aprobado ya, o por lo menos en la votación han dado su voto afirmativo, violando la ley, violando la Constitución y nuevamente poniendo por encima de tantos otros proyectos importantes que hay en la Asamblea. En estos últimos días deberíamos estar discutiendo temas de educación, de salud, reformar el reglamento interno de la Asamblea. Los 156 proyectos que están allí pendientes. El primer proyecto presentado en la Asamblea en el 2019, presentado por el diputado Juan Diego Vázquez y por otros colegas de la bancada independiente, fue las reformas al reglamento interno de la Asamblea. Ahora, ayúdame a entender. Si usted nos está diciendo, diputado, que el propio informe que entrega el Ministerio de Economía y Finanzas, donde debe sustentar las razones por las cuales demográficas y de necesidades que tiene esa población que amerite la creación de un corregimiento o un distrito, no lo establece, entonces, ¿a qué obedece la necesidad de crear estos corregimientos en esta recta final? Sin duda alguna hay un interés político detrás de esto.
porque legalmente no cumplen con la cantidad de habitantes, no cumplen con el visto bueno del informe del Ministerio de Economía y Finanzas, y también hay un requisito adicional que dice que se requiere cierta cantidad de firmas de habitantes del área con nombre, cédula y demás para poder corroborar que hay un interés de los ciudadanos de crear el corregimiento de los distritos. Lo que a nosotros nos mostraron fue una plana de nombres sin ningún tipo de identificación de cédula, de región y demás, que ni siquiera llega al mínimo requerido. Es decir, se está violando la ley. Y esto corresponde entonces a un interés meramente político. Lo que para mí se está buscando es crear más corregimientos para tener más burocracia, más representantes de corregimiento en 4x4, viviendo una vida de lujo, mientras la gente en Bocas del Toro, en las comarcas, en Darién, sufren para que un diputado actual, presidente del partido PRD, vaya entonces expandiendo su monarquía y su dominio en Bocas del Toro. Que lo que hemos visto es que no ha mejorado los días de Bocas del Toro, sino que Bocas del Toro sigue en pobreza y sigue en desigualdad. Porque el tema no es resolver los problemas del país creando más corregimientos. Si ese fuese el caso, vamos a darle un corregimiento a todos los panameños. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, estamos viendo lo que ha pasado esta semana. Prácticamente está usted y el diputado Juan Diego Vázquez peleando contra viento y marea. Su posición de lo que se tiene que retomar es el orden de revisar la ley de auxilios económicos y no lo han logrado. Pero ¿ve usted que se va a aprobar entonces? O sea, el país debe saber hoy que sí o sí van a aprobar una ley que crea corregimientos que no necesitamos. Yo creo que lo más importante es que la ciudadanía sepa lo que está pasando, que proteste en las redes sociales o afuera de la Asamblea Nacional y sobre todo que el 5 de mayo, el día de las elecciones, estudien a sus candidatos a diputados y vean, aquellos que se están buscando la reelección, cómo votaron en estos momentos críticos, cómo votaron para la creación de corregimientos, estaban presentes, no estaban presentes, alzaron la voz. Y a esos diputados que hoy están allá afuera vendiéndose de honestos, que quieren hacer las cosas bien, buscando la reelección, que la ciudadanía sepa, esa persona votó o no a favor de crear más corregimientos, que es problemático. Ya nos bajaron la calificadora de riesgo. Es decir, otros países y otras empresas y otras organizaciones están diciendo en Panamá hay demasiada deuda. Y ahora quieren crear más burocracia injustificada, ilegal, inconstitucional, que lo único que va a hacer al final del día es crear más deuda para los panameños y eventualmente van a terminar subiéndole el impuesto al panameño. Eso no lo podemos permitir. Yo le hago un llamado a la ciudadanía que esté pendiente de la Asamblea estos últimos días, que lastimosamente, en vez de estar dejando un legado y diciendo, mira, los últimos días vamos a dedicarlo a discutir el reglamento interno en la Asamblea, para que la próxima Asamblea empiece bien, con diputados que vayan, que rindan cuentas, que tengan asistencia, que tengan planillas y equipos de trabajo reducidos. No. Lo que vamos a hacer es aprovechar, porque algunos no van a volver, porque el PRD sabe que no va a tener mayoría en la Asamblea, para entonces comenzar la creación de corregimientos injustificables. Está la cuenta regresiva también para que figuras como usted termine su periodo en la Asamblea Nacional. Sin embargo, tienen como movimiento una apuesta electoral para llegar a nuevos diputados en la Asamblea. Vayamos a ese punto para finalizar cómo avanza el proyecto de Vamos, que busca precisamente llevar nuevos diputados a la Asamblea Nacional. Fuerte, sólido y con muchísimo apoyo ciudadano. Son más de 100 candidatos independientes que el diputado Juan Diego Vázquez, mi persona y un grupo de voluntarios estamos apoyando, entrenándolos en temas de economía, de presupuesto, de justicia, de anticorrupción, para que llegara a la Asamblea Nacional ellos puedan analizar un proyecto de corregimiento y lo puedan cuestionar, como lo ha hecho Juan Diego y como lo he hecho yo, y votar en contra de los proyectos malos, como ese de corregimientos, y a favor de proyectos necesarios como el tema de las becas. Pero también que lleguen las juntas comunales y hagan un buen trabajo. Las juntas comunales son importantes, los representantes de corregimientos son importantes. El problema ha sido dos, cuando se crean juntas comunales y representantes de corregimiento innecesarios, y también el tema de la descentralización paralela, que le dan millones de dólares a juntas comunales que al final no terminan en la comunidad, sino en los bolsillos de un político para campañas. Pero mucho respaldo ciudadano, porque la gente está cansada de la política tradicional, de la corrupción, y han visto en el diputado Juan Diego Vázquez, en mi persona, una buena política, y la intención es que lleguen más buenas personas a la Asamblea, a las juntas comunales, a la alcaldía y superen el trabajo que hemos iniciado. Así vamos transformando el país poco a poco y logrando los cambios que Panamá se merece y que es evidente que la ciudadanía está exigiendo desde hace tanto tiempo. No está pidiendo más corregimientos, está pidiendo becas por mérito, está pidiendo más inversiones en ciencia, tecnología, innovación, mejor educación y que se vaya a reducir la pobreza de verdad como se tiene que hacer con evidencia y no politiquería. Este es el mensaje con el que me quedo. Gracias, diputado. Gabriel Silva, diputado independiente, esta mañana con nosotros. Actualizando lo que ha estado pasando en la Asamblea en estas últimas semanas, sobre todo en esta recta final cuando estamos ya a pocos días de las elecciones generales. Gracias por estar con nosotros. 7 de la mañana, 24 minutos.